3J Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva entrega, un nuevo encuentro de 3J Podcast, aquí por la señal de el canal Televit y además por las diferentes plataformas digitales, las diferentes redes a través de las cuales ustedes nos siguen y se encuentran con este contenido. ¿Como cuáles? Como Spotify Video, como Apple Podcast, obviamente como YouTube, que ese es el lugar principalmente de encuentro también donde ustedes ven estos capítulos, y obviamente a través de una plataforma, hermano mío, a través de la cual nos escuchan en radio. ¿Cuál es esa plataforma, querido Jael? Bienvenido a 3J. José, un saludo muy especial para ti y para todos ustedes, nuestros televidentes. Este saludo es muy especial para nuestros radioescuchas de EWTN Radio Católica Mundial. A ustedes, hermanos, los saludamos en este día que el Señor nos regala, y a todas las personitas que desde el principio han estado conectadas con este programa, donde queremos que Jesús siga siendo el actor principal de sus vidas y la nuestra. Qué bendición, José, nuevamente estar aquí, hermano, porque, como dice el salmista, hay tanto por compartir. Estamos alegres, el Señor ha estado grande con nosotros. Yo creo que en definitiva ese es el lema del podcast, José. Sí, el podcast realmente tuviese un lema, pues no tendríamos que ponernos a buscarlo, porque sin duda alguna es ese. Estamos alegres y el Señor ha sido grande con nosotros, el Señor ha sido grande con nosotros y por eso estamos alegres. ¿Y qué te parece, hermano? Y aprovechando obviamente también para saludar a la familia que nos ve a través de esta casa de Televit, pues si todos nos ponemos en modo de oración, en sintonía, saludando a la Jota más importante de este espacio, a la Jota más importante de este podcast, que es Jesús, hermano mío. Así es que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. amén. Hermano, ¿nos acompañarías con la oración inicial? Claro que sí, José. Me siento honrado de poderlos dirigir hacia donde finalmente yo anhelo que todos ustedes hoy lleguen al encuentro con Dios. Aquí estamos dos y más, ustedes y nosotros, en el nombre de Jesús, y Él está aquí en medio de nosotros. Este es su programa, este es su podcast, esta es su casa, y nosotros su familia. Hoy queremos vivir con Él un encuentro en la intimidad, en la cotidianidad de un café, de un lugar familiar, de una sala de estar, de un pequeño, gran momento de cielo. Yo te pido hoy, Padre, que eso sea este capítulo, esta entrega de 3J, un sentirnos muy cerquita de ti, y que con tus palabras, Señor, puestas en el corazón de estos tus servidores, muchos hoy sintamos tu cercanía, tu dirección, esa luz que colocas frente a nuestro camino para seguir caminando en pos de ti. Te entregamos, Padre, la vida de todos los que nos escuchan desde ahora y todos los que se conectarán luego con esta señal, con este contenido, con este episodio. Te lo entrego, Padre, todo en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén. Amén, amén y amén, hermano mío. Bueno, José David Gallego. vamos a entrar en materia. Este capítulo se llama Que tu sí sea sí. Y uno al leer de pronto el título de este capítulo, no sé, podría pensar de pronto en un modelo de perfección o en una carga tipo yo no me puedo equivocar, o en una imposición tipo no, pues madre, estos manes hoy van a hablar de que si uno quiere emprender un camino de vida, un camino de fe, un camino de formación, un camino en el cual yo quiero caminar de acuerdo a todo lo que Jesús me propone y además vino a enseñarnos hace tantos años, eso ya se va a convertir en una carga, mejor dicho, porque si yo cometo un error me voy a levantar sintiéndome culpable y nunca más voy a poder equivocarme, voy a vivir con ese peso siempre. Y la realidad es que no, todo lo contrario, queremos que este sea un capítulo donde hablemos exactamente de los sí que le damos al Señor, de los sí que entregamos en nuestra vida, pero más que ser una carga, que sea por el contrario, una esperanza, que sea un capítulo esperanzador. Y para esto seguramente tendremos muchos ejemplos de personas que le han dicho sí al Señor en diferentes pasajes de la palabra. Yo quiero empezar con uno, con la Santísima Virgen María. Es como el más claro y el principal que se me viene a la mente, aquello que hemos conocido como el fiat, como el eterno sí, como el eterno fiat, la puerta de entrada del Salvador, de un Dios que se hace hombre al mundo a través de la Santísima Virgen María y su sí.
¿Y por qué quiero empezar por ella, hermano? Porque hay diferentes tipos de sí. El de la Virgen María fue un sí seguro de sí misma, pero también un sí que cuestionó, un sí que preguntó. La Santísima Virgen María, antes de decir hágase en mí según tu palabra, es decir, antes de decir sí, la Santísima Virgen María dice, pero ¿cómo es eso? Pero ¿cómo se va a dar eso? Y creo que es una primera pista que nos puede dar el Señor en este día, y es la siguiente: se vale cuestionar, se vale preguntar, que tu sí sea sí, porque incluso, hermano mío, se vale decir que no. José, mientras te escuchaba, sin duda el Espíritu Santo me llenaba el corazón de algo que les quiero compartir, porque podemos entender este sí, como bien lo has dicho, José, el sí de María, hermanos, es un sí mayúsculo. Había una total entrega de parte de la Virgen a los planes de Dios. Nuestro sí quizá todavía no adquiera esa dimensión, pero les quiero decir estas palabras. Cada vez que nosotros damos un sí, es válido, posterior a ese sí que le damos a Dios, colocarnos en marcha. ¿Cómo así? Hombre, Señor, me dijiste qué hacer, listo, yo te doy mi sí, ¿qué hay que hacer? Dame los insumos necesarios para que este sí que te estoy entregando se traduzca en hechos, en obras. Y ahí yo veo mucho a la Virgencita, porque ahí estaba el porqué de su cuestionamiento. Ella no estaba cuestionando los planes de Dios para después decirle a Dios que sí. Por el contrario, el sí que ella tenía en el corazón implicaba al mismo tiempo un deseo de entender, bueno, ¿y cómo empiezo a materializar esto que ya le entregué al Señor? Por eso que nuestro sí sea sí, en este capítulo, José, es una invitación para que nosotros le demos a Dios plena potestad en nuestra vida, que le presentemos al Señor lo que a mí me gusta llamarle una hoja en blanco, donde Dios pueda escribir sus planes en nuestra vida. Porque, José, la verdad es que nosotros los cristianos, hermanos, somos muy buenos para llegar a donde el Señor y presentarle nuestros proyectos, nuestros planes, los anhelos que tenemos en nuestro corazón. Casi que le decimos, Señor, firme aquí. Pero y el Señor, yo creo que con una sonrisa nos mira y nos pregunta, venga, ¿y por qué no me incluiste a mí en esa parte tan importante de la elaboración de esos planes, de esos proyectos, de esos sueños? Qué bonito, José, que nosotros viviéramos como el Salmo nos invita, poner a Dios en el primer lugar y ver que todo lo demás vendrá por añadidura, deleitarnos en el Señor para ver cómo Él mismo se encarga de cumplir los anhelos más profundos de nuestro corazón, hermano. Estaba pensando un poco mientras te escuchaba, porque mencionaste que darle un sí al Señor no significa que en medio del sí no puedan llegar dudas, no puedan llegar preguntas, no podamos cuestionarnos, pero sí nos hace una invitación muy clara, Jael, a abrirnos como una hoja en blanco a partir de esas respuestas que le vamos dando a Dios. Y yo me estaba acordando de Moisés. Ese es un sí que yo me atrevería a decir que de pronto fue un sí temeroso. ¿Y por qué fue un sí temeroso? Porque partía de la incapacidad o del reconocimiento de la falta de cualidades que se tenían propias y humanas para responder a lo que Dios estaba llamando, que de alguna forma siento que nos da también otra enseñanza en este capítulo, hermano, y es saber que habrá momentos en los cuales es posible o es probable que Dios nos realice llamados, que nosotros no nos sintamos preparados, pero que sí podamos decirle al Señor, Señor, yo lo hago, pero no con mis fuerzas no me da. Tú sabes lo limitado que soy, tú sabes lo mucho que siento que me falta, tú sabes que me reconozco falto de capacidades, pero si tú lo quieres, allá voy, allí me presento. Y ahora, hermano, quisiera hacerte esta pregunta porque es muy normal que a veces pensemos que los cristianos tenemos que ser perfectos, y siento que los que más duro nos damos en busca de ese idilio de la perfección somos nosotros mismos los cristianos, incluso juzgando la vida de otros cristianos.
Y con esto introduzco la siguiente pregunta, hermano, y es la siguiente. O sea que si yo le digo que sí a Dios para algo, para un llamado que Él me hace, quizás a un servicio, quizás a cambiar algo en mi vida que no está bien, que me está afectando, que me está dañando, que está dañando a personas que tengo cerca y entiendo que debo cambiarlo. Si me equivoco, entonces significa que ya, no hay vuelta atrás, que soy el peor ser del mundo porque me equivoqué y además me caí. Yo creo, José, firmemente que Dios es un Padre que como nos ama, nos educa. Y para aterrizar un poco en mi testimonio, este episodio de que tú sí sea así, les quiero contar esta historia, hermanos. En una oportunidad me invitaron a evangelizar en un grupo de oración de personas humildes, de personas sencillas, en un barrio también muy humilde, muy discreto, por llamarlo de alguna manera. Y yo les dije que sí, que podían contar conmigo, que ahí iba a estar, que con mi guitarrita íbamos a vivir un espacio muy lindo de oración. Pero inmediatamente después me llamó un grupo de oración de personas adineradas, de un espacio muy lindo en uno de esos barrios que nosotros le decimos un barrio de ricos aquí en la ciudad de Medellín. Humanamente, José, yo me dejé tentar porque yo sabía lo que representaba la ofrenda de un lugar y del otro. En ese momento yo dejé que el enemigo entrara a mi vida por el bolsillo. Como el Papa Francisco, cuando nos hizo la visita aquí en Colombia, nos decía a quienes tuvimos la oportunidad de escuchar una de sus catequesis en la Macarena: mucho cuidado con el bolsillo, que por ahí entra el enemigo. José, en medio de mi humanidad, se los confieso, yo llamé al grupo de oración humilde y les cancelé el evento y les dije: se me presentó un imprevisto, ya no los puedo acompañar, para poder decirle que sí a este grupo de oración donde yo sabía que en cuestiones económicas me iba a ir mejor. Pero el Señor, que me ama y que como me ama me quiere educar, me enseñó una gran lección. En ese momento sentí como ese Padre amoroso me miraba y me decía: hijo, eso que acabas de hacer no se hace. Tú ya le habías dado tu palabra a una comunidad y quiero que entiendas esto. Yo quiero que ustedes se lleven esto en el corazón, mis hermanos, esta pildorita de fe. No desprecies al pobre por ser pobre, ni favorezcas al rico por ser rico. Que tú sí sea así, que tu palabra valga no solamente delante de los hombres, sino delante de Dios, porque para Dios, José y hermanos, la palabra es sagrada, a tal punto que a través de la palabra fue hecho absolutamente todo. Las primeras palabras del Génesis, José, son: Dios dijo y se hizo. Hermanos, con esto concluyo esta parte. ¿Qué aprendí yo, José? Que mi palabra debía tener el valor que Dios quería imprimirle, que yo debía honrar los compromisos a los que yo llegaba como ministro, que yo ya había dado un sí y debía sostenerlo sin importar todo lo que se moviera en contra, todas las humanas seducciones. José, en ese momento yo entendí que a través del sí que le damos a Dios, el Señor nos va marcando un camino. Nosotros muchas veces queremos adelantarnos, tomar atajos, y muchas veces nos privamos de vivir los procesos necesarios para construir lo que acabas de mencionar, José. La perfección cristiana yo no la llamaría idílica, pero sí la llamaría el alcanzar la estatura de la persona de Jesús. A eso nosotros los cristianos le consideraríamos perfección. Hombre, José, sos igualito a Jesús, no solamente porque pareces físicamente como Él, sino porque tus pensamientos ya no son los tuyos, sino los de Dios, porque las decisiones que tomas se ven que están tomadas desde el Espíritu y no desde la carne, porque tu vida misma ha empezado a ser un reflejo del amor de Dios, del paso de Dios por tu vida, y eso se te nota.
Tu sí en algún momento que quizá consideraste pequeño ha empezado a transformarlo todo. Qué bonito el ejemplo de mamita María José, porque ella con su sí desencadena la encarnación del verbo amar y esto la sobrepasa en algún momento, pero en María se cumple ese proyecto de santidad, porque cuando María estaba a los pies de Jesús, él entregando su vida y siendo atravesado en el costado por una lanza, esa lanza también la atravesaba ella. Ella y Jesús eran un solo corazón. José, que nosotros seamos uno solo es el objetivo que Dios anhela que cumplamos, pero partamos de sostener nuestro sí, que aunque consideremos pequeño, sea la materia prima para ir cosechando el reino de los cielos en nuestra vida, hermano mío. Amén, hermano. Y sí, coincido contigo en la palabra idílico. Claro, menciono idílico por verlo lejano, porque no debemos estar constantemente castigándonos y latigándonos porque no somos perfectos, más esa es la invitación de la palabra. Sean perfectos como Dios es perfecto, sean perfectos como Jesús es perfecto, que nos habla y nos invita claramente a buscar en todo lo que hagamos, hacer las cosas como las haría Jesús. Número uno. Número dos, gracias a Dios, a ti te pasó eso. Y digo gracias a Dios, ¿por qué? Pues uno, porque aprendiste la lección, pero dos, también porque cuando yo venía en el camino, sabiamente me compartiste esa historia y me la contaste en el momento en que sentiste debías contármela de nuestra amistad, de nuestro compañerismo, de nuestro compartir ministerio. Y cuando a mí me llegó una situación similar, que no fue con la economía, sino con el verse, con el ser rostro, de recibir una invitación a predicar en un grupo al que al final llegaron 4 personas, o estar en un grupo en el que iban a haber 2.500 jóvenes, tuve la fuerza para sostener mi sí. ¿Por qué? Por la lección que gracias a Dios ya había tenido la oportunidad de haber aprendido a través de lo que había vivido Jael. Hermano, y para ir casi que metiéndonos en la parte final, en el cierre de este programa, yo quisiera preguntarte acerca de los momentos en los cuales tenemos muchas dudas de si decir que sí o decir que no ante algo a lo que nos estamos sintiendo llamados. Y yo prácticamente te voy a introducir la respuesta con lo que yo pienso, y es con lo que iniciábamos este programa. Comenzábamos diciendo que tu sí sea sí, porque incluso se vale decir que no. Es que no está mal tomarnos nuestro tiempo para discernir. No está mal tomarnos un tiempo para hacer silencio. No está mal decir no sé. Voy a pensarlo y apenas tenga una respuesta, apenas lo haya orado, te respondo. Y en este capítulo lo hemos visto mucho como a través de las respuestas que le damos a Dios, a través de los llamados que vamos sintiendo que Él hace en nuestra vida, que siento se relacionan mucho con el servicio, se relacionan mucho con la vocación, se relacionan mucho con un ministerio, pero incluso va mucho más allá, va también con el relacionamiento que tenemos con otras personas, porque en las personas que son imagen de Dios, también le estamos diciendo que sí o que no al mismo Dios, con nuestras faltas, con nuestro cumplimiento, o como sea que estemos actuando con ellos. Es ahí donde se está viendo reflejado. Habrá relaciones que son íntimas y habrá situaciones que son íntimas. Hombre, yo siento que Dios me está pidiendo al corazón que mañana arranque a hacer este trabajo y que esto va a servir para esto y para esto. Pero asimismo va a llegar alguien como el ejemplo que tú viviste, como el ejemplo que yo viví, donde Dios a través de otras personas nos va a extender invitaciones. En el trabajo lo vemos diariamente. Me he comprometido con hacer mi trabajo, me he comprometido con hacer las cosas bien. Cada instante en el cual no doy lo mejor de mí ante esas actividades, ante esas responsabilidades que me voy encontrando en mi día a día en el trabajo, también estoy faltando a esa palabra. Y por eso te quiero preguntar, hermano, finalmente, en esos momentos en que no sé qué responder, no sé si decir que sí, no sé si decir que no, ¿qué recomendación, qué consejo nos tienes? José, sin duda alguna, el mejor lugar para ir en caso de no saber es la intimidad, esa relación personal con Dios que todos estamos, hermanos, llamados a construir, porque
el complemento de estas palabras que hoy le dan nombre a este episodio, que tu sí sea sí, son que tu no sea no, porque todo lo que está en la mitad viene del enemigo. ¿Por qué es importante ser un sí o un no radicales? Porque ambas respuestas buscan mantener al cristiano en el camino de la fe, en el camino de ser cada día más como Jesús, en un camino con sentido de vida eterna. Cuando nosotros vamos creciendo en madurez cristiana, vamos teniendo esa capacidad de discernir a qué decirle que sí y a qué decirle que no, porque empieza esa conciencia a reclamarme ser cada día más parecido a Jesús. Y en ese sentido empiezo a reconocer que hay cosas en mi vida que no me ayudan a cumplir ese objetivo y empiezo a decirle que no a personas, a lugares, a invitaciones, para decirle que sí a nuevas personas, nuevos lugares y nuevas invitaciones que buscan que mi camino a casa no se vea frustrado. Mis hermanos, es un proceso, es un paso a la vez. Perseverar es lo que finalmente hace que quienes empiezan este camino de santidad puedan cosechar esos frutos que el Señor quiere. Para ir terminando, hermanos, porque el tiempo vuela, queremos invitarlos a que hagamos hoy ese ejercicio, que nos demos ese regalo de entrar en oración, de entrar en el corazón, porque está escrito que si ustedes quieren hablar con Dios, lo único que tienen que hacer es ir a su habitación, a ese lugar secreto. Hoy, Padre, vengo delante de ti y conmigo vienen mis hermanos, Señor, hombres y mujeres de fe a quienes has invitado, Padre, a escuchar, a ver estas palabras. Y yo te pido, papá, que mires nuestro camino y que nos permitas discernir, Señor, a qué le debemos decir hoy sí, porque con ese sí estoy dando un paso más hacia ti. Pero también, Señor, permítenos, iluminados por tu Espíritu Santo, Padre, tener claro a qué le debemos decir también no. No porque me aleja de ti, no porque me hace daño, no porque es el principio de un camino que me aparta de lo que realmente anhela mi corazón, que es estar contigo. Padre, te entregamos, Señor, este corazón que aunque está herido, tiene anhelo de santidad. Y hoy queremos, a ejemplo de la Virgencita, de nuestra Madre, de la mujer que te dijo sí de forma radical, entregarte también nuestro propio sí. Por eso, hermanos, yo los invito a que ahí en su corazón le digan, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Las cosas que vengan a continuación, yo sé, Señor, que será tu Espíritu Santo iluminando el camino, los cómo, los cuándo, los porqués, pero que sea tu Espíritu Santo, Señor, direccionándonos. Padre, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por mirarnos con amor, con misericordia. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Tres Jotas Podcast.